Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Les saludamos en una nueva entrega de este espacio periódico que llevamos a todos ustedes a través de Manzanares 10 Televisión, que es Apuntes de Historia, para conocer algunas curiosidades o etapas históricas relacionadas con nuestra ciudad, algunas anécdotas y cosas muy interesantes como la que les vamos a contar en el día de hoy. Para ello contamos con la colaboración del responsable del blog Manzanares Historia y colaborador también de esta sección, Miguel Ángel Maeso. Buenas mañanas, a quien ya saludamos. Miguel Ángel, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias Juanjo. A hablar de una circunstancia cuanto menos curiosa, y es que Manzanares pudo ser capital de la provincia, capital provincial. Fue candidata a ser capital de nuestra provincia en varias ocasiones e incluso en una de ellas, en una de esas ocasiones, estuvo a punto de ser elegida capital de la provincia. Pero vamos a empezar por el principio, Miguel Ángel, para situarnos, ¿de qué periodo histórico estamos hablando? Bueno, pues con la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII, España se organizó en intendencias, copiando el modelo francés de la época. Coexistían intendencias muy grandes, equivalentes a las actuales comunidades autónomas, como Extremadura, Galicia, con intendencias mucho más pequeñas que no eran más grandes que una comarca. En concreto, Manzanares pertenecía a la Intendencia de la Mancha, con capital en Ciudad Real. Este modelo permaneció estable durante buena parte del siglo XVIII y será a partir de 1810 hasta 1856 cuando se plantearon varias reformas que pretendían convertir las intendencias en unidades territoriales más homogéneas en cuanto a tamaño y población, que serán las actuales provincias. Y será durante este periodo de definición del sistema provincial, pues como tú decías, que Manzanares tuvo varias ocasiones de convertirse en capital provincial. En esa época, Miguel Ángel, se cuestionaba que Ciudad Real fuera la capital provincial de esa gran provincia de La Mancha. Pues así es. A ver, en la actualidad Ciudad Real tiene una situación muy destacada sobre el resto de localidades, ¿no? Pues tiene 75.000 habitantes, es sede de la universidad, AVE, autovías, el centro comercial por excelencia. Pero en esta época, a principios del siglo XIX, pues esto no ocurría. De hecho, no había ninguna localidad que destacase sobre el resto. Por ejemplo, en cuanto a población, las dos localidades con más habitantes, con unos 10.200 habitantes, eran Daimiel y Almagro. Y a continuación, en torno a los 8.500, estaba Valdepeñas, Ciudad Real y Manzanares. Por otro lado, los organismos públicos de la época, ni siquiera todos ellos tenían su sede en la capital, en Ciudad Real. Es cierto que allí sí que estaba el intendente, que era la máxima autoridad provincial, pero, por ejemplo, la Comandancia General de la Mancha, o sea, el organismo militar de mayor importancia, estaba en Almagro, y en Manzanares pues estaba la Administración Principal de Correos y también durante una época estuvo la Intendencia General de Policía. Y no solo eso, también había precedentes cercanos, relativamente cercanos en el tiempo, en los que otras localidades habían sido capital. Por ejemplo, entre 1750 y 1761, Almagro había sido capital de la Intendencia de la Mancha, aunque esto había sido por un caso de nepotismo, ¿no? Porque el ministro de Hacienda de la época, el conde de Valparaíso, era de Almagro y tomó la decisión de llevarse la capital a su lugar de nacimiento. Y más cercano en el tiempo, durante la Guerra de la Independencia, concretamente entre 1810 y 1812, los franceses administraron la Mancha desde Manzanares. Era aquí donde residían esas autoridades en ese momento. Era un periodo también de conflicto bélico. Entonces, Manzanares tenía esa ventaja de su ubicación privilegiada en ese camino de Andalucía. Pero ¿cuándo fue concretamente, Miguel Ángel, la primera vez en la que Manzanares se postuló como capital de la provincia? Pues mira, la primera vez que tenemos constancia de que Manzanares se postulase fue durante el trienio liberal. Concretamente, en enero de 1821, las Cortes recibieron pues, una petición para que Manzanares se convirtiese en capital. En ese momento se estaba discutiendo en las Cortes un proyecto de división provincial acorde a la Constitución de Cádiz que estaba vigente. No tenemos mucha más información al respecto. Lo que sí sabemos es que finalmente la elegida fue Ciudad Real. De todas formas, esta división provincial no duró mucho tiempo vigente porque cuando en 1823 Fernando VII recuperó sus poderes absolutos gracias a una intervención militar francesa, pues derogó la Constitución de Cádiz y anuló todas las decisiones que habían tomado las Cortes, con lo que se volvió otra vez al sistema de intendencias. Y habría que esperar hasta la muerte de Fernando VII en 1833, ya con un nuevo gobierno, ¿no?, de talante más liberal,
cuando finalmente el nuevo ministro de Fomento, Javier de Burgos, pues aprobó una división provincial, volviéndose a crear la provincia de Ciudad Real con capital en Ciudad Real. Y esta división provincial de 1833 es la que más o menos se mantiene en la actualidad, con algunos pequeños ajustes territoriales, pero básicamente es la misma. Ese fue el primer intento. Pasó mucho hasta un nuevo intento porque Manzanares no decayó en esa intención, en ese intento de ser capital de la provincia. Pues nada, apenas 2 años después, entre 1835 y 1836, se publicaron en la prensa nacional muchas noticias que cuestionaban la elección de Ciudad Real y que reclamaban que la capital se moviese a Almagro o a Manzanares. Incluso hubo un periodo en el que había noticias que decían que el traslado de las autoridades a una de estas localidades, a Almagro o a Manzanares, era inminente. A ver, tenemos que reconocer que parte de estas noticias provenían de corresponsales que vivían o que escribían desde Manzanares, con lo que podemos pensar que quizá pues, no eran muy objetivos. Pero también es cierto que hemos encontrado noticias enviadas desde Valdepeñas que reclamaban que la capitalidad fuera para Manzanares. Y esto es llamativo, pues teniendo en cuenta la tradicional rivalidad existente, ¿no?, entre Valdepeñas y Manzanares, ¿no? Pero para entender estas noticias también hay que conocer cuál era la situación política. En esos años estamos en plena Primera Guerra Carlista. Ya lo explicamos en otro programa, la Guerra Carlista fue un conflicto civil que enfrentó a los defensores del absolutismo, los carlistas, con los liberales que se agruparon en torno a Isabel II, ¿no? Pues precisamente en esos años la Ciudad Real capital pues había sido atacada por los carlistas, habían llegado a penetrar dentro de la ciudad, incluso la habían tenido cercada durante varios días, con lo que parece lógico pensar que en su momento pensaran en trasladar a las autoridades provinciales a un lugar más seguro. Y concretamente el este de la provincia, donde se encuentra Manzanares, era la zona más liberal de la provincia y donde menos presencia de las guerrillas carlistas había. Y como tú comentabas antes, en un periodo de conflicto bélico, la ubicación de Manzanares en el Camino Real, que comunicaba Madrid con Andalucía, pues era una ventaja porque había mejores comunicaciones con la corte, con Madrid, o incluso en caso de retirada, pues había una vía para retirarse hacia el norte, ¿no?, hacia la capital de España. Pero Miguel Ángel, además de esas noticias, ¿no?, que reclamaban la capitalidad desde la prensa, de esos corresponsales de la época, ¿hubo algún intento oficial? Es decir, ¿se llegó a solicitar oficialmente el cambio de capitalidad para que fuera Manzanares? Pues así fue. El que tomó la iniciativa fue el gobernador de Almagro, que en enero de 1836, en el pleno de la Diputación Provincial, solicitó el cambio de capitalidad, aunque fue rechazado. Y justo un año después, en enero de 1837, el debate llegó a las Cortes, al Congreso. Un diputado, Ceballos, elegido por el distrito de Almagro, en el pleno del Congreso, pues solicitó formalmente el traslado de la capital desde Ciudad Real a Almagro. Y le contestó pues un diputado elegido por el distrito de Ciudad Real que obviamente se opuso, se generó un debate un poco agrio en el pleno del Congreso y finalmente se decidió llevar esta decisión a la Comisión de División del Territorio. Aprovechando que el debate sobre la capitalidad estaba abierto, pues el Ayuntamiento de Manzanares al mes siguiente, en febrero de 1837, envió un escrito a las Cortes diciendo que la capital no fuese ni Ciudad Real ni Almagro, sino que fuese Manzanares. Y otro mes después, en marzo, el Ayuntamiento de Manzanares volvió a enviar otro escrito en el que explicaba las razones por las que no debía ser la capital ni Almagro ni Ciudad Real y las razones por las que debía elegirse Manzanares. Manzanares dijo, ni para ti ni para mí, ni Almagro ni Ciudad Real, que sea Manzanares. ¿Y qué decisión tomaron las Cortes? Pues en abril de 1837 la Comisión de División del Territorio evaluó las peticiones de las 3 localidades y finalmente se decantó por mantener la capital en Ciudad Real. Es cierto que en esta ocasión parece que quien más opciones tuvieron fue Almagro y Ciudad Real, porque como la petición de Manzanares llegó un poco tarde, un mes después, pues había dado tiempo a que diferentes organismos de la provincia o los ayuntamientos de la provincia se decantasen por una de las 2 primeras candidatas, ¿no?, o por Almagro o por Ciudad Real. Esto venía a ser como cuando se presentan candidaturas para albergar los Juegos Olímpicos, salvando las distancias y la época. ¿Qué argumentos aportaba cada una de las localidades candidatas a ser capital de la provincia? ¿Cómo defendían respectivamente sus pretensiones?
Pues has hecho un buen símil y los argumentos son curiosos. Por ejemplo, las tres argumentaban que su situación geográfica era la mejor, ¿no? Almagro y Ciudad Real por estar en el centro de la provincia y Manzanares por estar, como ya hemos dicho, en el camino real y tener mejores comunicaciones. El principal argumento que utilizaba Manzanares era de tipo político y relacionado con la guerra carlista. O sea, Manzanares afirmaba que era la población más liberal de la provincia, ¿no? Y además decía que tenía una Guardia Nacional formada por vecinos voluntarios de Manzanares que iba a garantizar la seguridad de las autoridades. Decía algo así que la Guardia Nacional iba a impedir cualquier tentativa de los facciosos contra las autoridades. Y no solo eso, sino que atacaba a Ciudad Real diciendo que era un nido de carlistas, ¿no? Ante esta acusación, Ciudad Real pues, se defendía bueno, con un argumento un poco flojo, ¿no? Decía que era mejor que las autoridades estuviesen cerca de los carlistas para tenerles más controlados. En fin, un poco no era muy convincente este argumento. Y por otro lado, reivindicaba la importancia de la muralla medieval para defender la ciudad. Para el que conozca Ciudad Real, comentar que las rondas que en la actualidad rodean el centro de Ciudad Real eran el trazado de la muralla. Tenía 4.600 metros, 130 torreones y 8 puertas, ¿no? Que era, vamos, una muralla de importancia. Por el contrario, Almagro, ¿qué argumentos utilizaba? Pues utilizaba argumentos económicos. Decía que era la principal zona comercial de la provincia, que se celebraban dos ferias al año, que los comerciantes catalanes llevaban sus productos a Almagro y de aquí se distribuían al resto de la provincia. También reivindicaba la importancia de su industria, de una fábrica de blondas, de encaje de bolillos, ¿no? Que había en la época y que era bastante grande. Y luego también usaba un argumento urbanístico, ¿no? Que decía que la sede de los jesuitas o la sede de la antigua Orden de Calatrava, pues en esos edificios podían servir para albergar las oficinas provinciales o incluso para albergar cuarteles. En este sentido, Ciudad Real utilizaba otro argumento muy curioso que decía que su plaza era la más cuadrada y de bella factura, en contraposición con la plaza de Almagro, que decían que era deforme, ¿no? Y aquí, aquí me río un poco porque, claro, el paso del tiempo, pues viendo cómo es la plaza de Ciudad Real y cómo se ha conservado la de Almagro, pues yo creo que en este asunto ganaba por goleada Almagro. Y conocido ya lo que ocurrió, decaímos en el intento de ser capital de la provincia del Manzanares. Dicen que no hay dos sin tres. ¿Hubo un tercer intento por ser capital? Pues sí, y en este tercer intento estuvo a punto de ser la vencida. El gobierno encargó a la Comisión de División del Territorio que hiciese propusiese una nueva reforma provincial, ¿no? Esta comisión es la que hemos comentado, que fue la que resolvió la petición de 1837 de la capitalidad de la provincia, ¿no? Y no solo eso, sino que esta comisión había recibido 1.200 peticiones para ajustar límites territoriales entre provincias, para crear nuevas provincias o, como en el caso de La Mancha, para cambiar la capitalidad, ¿no? O sea, que era una comisión que tenía un bagaje y una información suficiente como para proponer, ¿no? una nueva reforma provincial. Dentro de la comisión lideró la propuesta Fermín Caballero, que era un geógrafo, escritor y político conquense, ¿no? Y este hombre tendría que tener una especial predilección por Manzanares, porque cuando se crearon los distritos judiciales, los partidos judiciales, Manzanares fue la sede de un partido judicial gracias a la intervención expresa de Fermín Caballero. De hecho, en el partido judicial de Manzanares se incluyó Daimiel, que tenía mucha más población que Manzanares, y a pesar de eso se designó a Manzanares. Y no solo eso, en la reforma de división provincial de Fermín Caballero propuso que Manzanares fuese la capital de la provincia de La Mancha. Y esto es más significativo teniendo en cuenta que fue el único cambio de capital que propuso en todas las provincias, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esta propuesta? Pues que el gobierno que solicitó la nueva reforma pues cayó a los pocos meses de recibir los trabajos de Fermín Caballero. Y claro, no pudo llevarlo a efecto. Pero en los años posteriores, entre 1844 y 1856, hasta en otras 4 ocasiones, gobiernos diferentes intentaron llevar a efecto la reforma de Fermín Caballero, ¿no? O sea que Manzanares volvió a tener oportunidad de convertirse en capital provincial.
provincial. Pero ¿qué ocurrió? Pues que en esa época los gobiernos duraban muy poco, duraban meses, semanas, los ministros cambiaban con mucha frecuencia y una reforma de esta envergadura pues requería mayor estabilidad. Entonces ningún gobierno de esos 5 en realidad que intentaron llevar a cabo la reforma de Fermín Caballero lo pudo llevar a efecto. Llegados a este punto, ¿no? Yo reflexiono, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido con Manzanares, ¿no? Si realmente hubiese sido designada capital provincial? Y hago la comparación que, claro, que en esa época Manzanares y Ciudad Real tenían prácticamente los mismos habitantes. Y mira la evolución, ¿no?, que ha tenido Ciudad Real en estos últimos 200 años gracias a la capitalidad. De tener los mismos habitantes ahora nos cuadriplica prácticamente en población. Desde luego, por todos los servicios, toda la administración, todo es lo que tiene ser capital, y que estuvo pendiente en ese tercer intento pues de muy poco. Quizás si hubiera habido más duración de ese gobierno que hubiera llevado adelante esa propuesta, pues hoy podríamos estar hablando de la capital de la provincia si no hubiera habido más cambios. Bueno, por lo menos se intentó. Manzanares pugnando con Almagro y con la propia Ciudad Real capital por ser capital, primero de la provincia de La Mancha y luego pues de esta provincia que tenemos ya, que se llama de Ciudad Real, y que también seguro que influirá el nombre de la capital en ello. Porque, Miguel Ángel, si hubiera sido Manzanares, no sería la provincia de Manzanares, sería quizá la provincia de La Mancha. O ya te pido aquí una reflexión personal. Sí, en el caso de la reforma de Fermín Caballero, claro, la provincia se iba a pasar a llamar provincia de La Mancha, con capital en Manzanares, eso es. Es un placer hablar contigo, conocer todas esas investigaciones relacionadas con nuestra ciudad, con un hecho tan curioso como este. Gracias, Miguel Ángel Maeso. Pueden las personas que estén interesadas en seguir buceando en nuestra historia visitar tu blog, Manzanares Historia, y bueno, pues allí tenemos muchas más anécdotas y más curiosidades de nuestro pasado. Un placer una vez más tenerte en estos apuntes de historia en Manzanares 10 TV. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais. Gracias. Gracias a Miguel Ángel Maeso. Nosotros volveremos en una próxima cita y además tendremos también a más protagonistas y a más personas de nuestra ciudad interesadas por nuestra historia. Se lo anunciaremos ya en próximas ocasiones. Gracias por su atención y saludos.